Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos con este nuevo podcast que tenemos informativo para lo que son ustedes. Tengo una gran invitada el día de hoy, donde vamos a tocar un tema, creo que hoy en la actualidad es muy importante, ¿no? El cual, llegando a lo que ha sido un debate, pues hemos llegado a un nombre que va a poder identificar ese tema por el que estamos viviendo ahorita en la actualidad. Entonces, hogar o activo financiero, la evolución de la vivienda en el siglo XXI. Entonces, quiero presentar a nuestra compañera Michelle, que es una persona que es analista estructural en lo que es el lado social y medio social y económico. Y también lo que es directora de lo que es el Bazar de los Perdidos, que al final vamos a compartir lo que van a ser sus redes. Pues muchas gracias por la invitación, por el espacio. Coincido contigo que este es un tema que creo que es muy importante abordar porque cuando hablamos sobre vivienda, normalmente vemos la posibilidad de tener un hogar o la posibilidad de tener una inversión, pero desde la filosofía, que es en donde me desarrollo, y el análisis que he hecho de este fenómeno, que es un fenómeno muy importante, me doy cuenta que no se aborda desde la perspectiva social, no desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva social, porque el hogar, la vivienda implica muchas cosas, principalmente, lo hablábamos ahorita, en la construcción de la identidad individual, de la identidad familiar, de la identidad social. Y como introducción nada más para como ir entrando en calor, creo que si nosotros ahorita hacemos un ejercicio mental y pensamos en México cómo es la calidad de la vivienda, podemos darnos cuenta cómo es la calidad de las familias mexicanas, cómo es la calidad de la identidad humana, ¿no? Cómo nosotros estamos constituyéndonos, cómo nos estamos relacionando con nuestro hogar corporal, luego con nuestro hogar físico, y eso cómo lo vamos heredando generación tras generación. Así es. Ok, bueno, pues yo pienso que es algo que ha ido cambiando, como dices, al paso de lo que es del tiempo para poder ir cambiando objetivos, ¿no? Creo que era algo que en generaciones pasadas veíamos, que vamos a tocar más adelantito, pero era un pilar, ¿no? El tener tu hogar es ser una persona que estás desarrollada, que vas cumpliendo los estándares de una persona que va evolucionando a ser una persona adulta, al tener ya una necesidad primaria, poder ya decir tener una familia, y cómo ha ido cambiando todo con estas nuevas generaciones, ¿no? Creo que es un tema muy importante que vamos a empezar a ver lo que es la tendencia y pues arrancamos, si quieres, con lo que sería nuestra primera pregunta. El por qué las nuevas generaciones tienen más dificultades para comprar una casa en comparación con generaciones anteriores. Cuando me planteaste este tema, de primero no entendía, ¿no? Y creo que tuvimos por ahí un ejercicio de intercambiar puntos de vista. Y ya una vez en la documentación, sabes, como estar investigando, también nosotros, aunque creemos que sabemos de temas, casi siempre a uno se le escapan cosas muy importantes. Y creo que el tema de la vivienda, de que esto es curioso también porque podemos referirnos a la casa de muchas maneras, ¿no? Vivienda, hogar, casa, espacio en común, pero cada palabra tiene un significado diverso. De hecho, hay un filósofo que creo que podemos poner sobre la mesa. No solamente la filosofía lo parió, por decirlo de alguna manera, sino que la arquitectura lo adoptó, y se llama Martin Heidegger. Él tiene un pequeño texto que es como un ensayo que escribió en unas clases que estaba dando, y se llama Construir, Habitar y Pensar. Y de estos tres conceptos, el concepto de habitar es un concepto que la arquitectura adoptó, abrazó y ha desarrollado incluso en nuestro tiempo actual. Y la palabra habitar es bien fundamental para entender por qué la juventud, por qué nosotros, por qué incluso personas de otras generaciones se han desvinculado de esta idea que a nosotros incluso nos llegaron a inculcar de tener un hogar. ¿Por qué la gente que puede elegir, elige no tener? Y la que no tiene otra opción, pues abraza la idea de la renta, la idea de vivir con familiares, ¿no? Tiene todo que ver con este concepto de habitar. Porque habitar en su significación más profunda significa construir un espacio seguro, ¿no? Un espacio en el cual tú te mueves
y al moverte digamos que tu espacio en el que estás existiendo te permite desarrollarte. Entonces, por eso decía al inicio, si pensamos en cómo es la vivienda en México, nos podemos dar cuenta de por qué las personas, por qué la juventud no quiere o no sabe comprar una casa. Porque ha habido un deterioro considerable a lo largo de la historia, no solo en México, esto es... a nivel mundial. Sí, es global, totalmente. Ha habido un deterioro desde la planeación urbana hasta la ejecución y la elección de materiales para la construcción de la vivienda y la forma en cómo se familiariza la sociedad, los programas, la manera de comprar y la manera de adaptar y sacarle provecho a la vivienda, ¿no? Creo que son muchos factores que convergen. Pero básicamente para, digamos que responder un poco la pregunta y como trocando más temas, tiene que ver con una participación inconsciente que hemos tenido todos desde la época quizás postindustrial, con la rebelión de la comunidad industrial, en donde empezaron a voltearse a ver los unos a los otros y dijeron, oye, porque yo vivo en Posilgas, porque vivo en departamentos de 10x10, de 5x5 y mi patrón vive en una vivienda diferente. Entonces, la comparación que empezó a surgir en 1800, 1900 más o menos, empezó a tener una revolución a nivel mundial. Y entonces ahí dijimos, oye, que yo viva en estas condiciones no es normal, ¿no? Y entonces empieza un movimiento para devolver la dignidad a la vivienda, pero nos podemos dar cuenta que es un movimiento que continúa vigente ahorita al siglo XXI y que creo que va a continuar, ¿no? Salvo excepciones que podemos ver en países subdesarrollados, donde esto que nosotros ahorita estamos apenas viendo, que apenas estamos juzgando, ellos ya lo pasaron y ahorita están con otro tipo de conflictos, ¿no? Cómo hacer la vivienda más sustentable, cómo hacer la vivienda más amigable con el medio ambiente. O sea, en México no podemos pensar en eso, pues sería una tontería pensar en cómo desarrollar viviendas que sean sustentables cuando de inicio el material que se elige para construirlas es deteriorado, es de bajos recursos, te venden una casa, al año ya tienes que invertirle un montón de cosas. Sobre todo que si es tabla roca, ya no es como... No tienes privacidad, ¿no? Entonces, creo que va en ese sentido, pues, es decir, se ha priorizado a lo largo de los años lo económico sobre el bienestar de las familias y eso, pues, finalmente termina en una especie de hartazgo en la juventud en donde ya ni siquiera se pregunta, ya ni siquiera se fantasea, ¿no? Con esta ilusión de la casa, ¿no? Estamos más en este discurso de... que me parece un discurso muy válido, de culpar al gobierno porque no me facilita las condiciones para tener una vivienda digna. Pues entonces va más o menos por ahí el análisis de por qué la juventud no quiere. Y creo que podríamos cambiar un poco el discurso y es que no quiera, es que no sabe cómo. Sí, fíjate que algo que me gustó mucho de la invitación cuando decimos, oye, vamos a grabar este podcast y vamos a ver nuestras opiniones, pues era algo que te decía, tú vas mucho a lo que son las fuentes, la teoría, lo que ves en información respaldada por algo, ¿no? Yo estoy más en el otro lado, o sea, en el lado del campo, donde estoy visualizando las personas, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque tengo personas que atiendo para mostrar lo que es una casa y decir, oye, es que me gusta, pero no he podido saber entrar a mi cuenta Infonavit, pero tengo ya tiempo cotizando y sé que este va a ser mi hogar y ves la ilusión, ¿no? Y cuando volteamos a ver el sistema y el poder sacarlo del crédito y eso, pues resulta que no le están pagando las aportaciones o resulta que los están poniendo un tiempo, una aportación, otro tiempo los descansan y hay mucha informalidad hacia el lado de los patrones. Y segundo, que también me ha llamado mucho la atención, es la educación que traen desde pequeños. Porque muchas personas han tenido miedo, y te digo porque tengo hasta un familiar muy cercano, que tiene miedo a tener una hipoteca cerca de ellos porque sienten que eso es quitar la casa, ¿no? Cuando yo estuve pequeña sí me tocó que mis padres dijeran, oye, ¿sabes qué? Nunca te metas con el banco porque el banco quita las casas. Entonces yo decía, no, pues nunca debo siempre, pues a lo mejor otro instituto, como por decir cuando entré a comprar mi casa y decía, pues son
las mensualidades muy pequeñas, sí puedo y eso, que normalmente pasan los comunes créditos tradicionales, y ver a voltear un crédito hipotecario, pues era ver unas mensualidades súper altas, ¿no? Entonces, eso yo empecé a ver que tenía mucho que influían las personas porque empezaban a tener ese miedo y segundo, no tenían esos medios, ¿no? Antes, cuando yo empecé hace 10 años, yo veía cómo el gobierno trataba de apoyar dándoles subsidio, apoyándoles a dar vales de tecnología, les regalaba grava, arena, para que fueran haciendo un patrimonio digno, y todo eso a través del tiempo ha ido desapareciendo, que es lo que mucha gente decía, ¿no? Yo me acuerdo que en mis tiempos pasaba esto, yo me acuerdo que el gobierno antes volteaba a ayudarnos para seguir teniendo un patrimonio, que siento que es el pilar de la estabilidad de una persona. Cuando alguien, y eso a lo mejor vamos a compartir en común, de que dices tú, cuando tienes tu lugar donde habitas tranquilo, un espacio agradable, con un clima rico, la iluminación y todo, tú tienes ese reflejo de tranquilidad que lo vas a poder estar haciendo en tus actividades día a día. Cuando vas a trabajar vas contenta, y es cuando empiezas a tener esos limitantes, yo empiezo a ver a la gente frustrada, molesta, enojada con las otras personas. Y también, por último, que yo he visto el nivel educativo, ¿no? Desde el momento en que el gobierno dijo, quitamos o hacemos un lado lo que es para nosotros como importancia la educación financiera, pues las personas empezaron a perder esa orientación de cuáles son mis prioridades, ¿no? Y yo veía que las personas traían un iPhone, pero no tenían para pagar un avalúo. Entonces decías, oye, o sea, ¿qué es prioridad, no? Entonces quitan eso y las personas se empiezan a perder y empiezan también a caer en mora, que es cuando empiezan a perder sus casas. Sí. Y decíamos, oye, pero ¿qué está pasando? Y eso, y veía yo una escasez de educación financiera a nivel mundial. No nada más es algo que pasa aquí en México, o sea, pasa en todas partes, y es como que algo que se les ha olvidado, ¿no? Como impartir. Sí, fíjate, de lo que comentas, yo rescato dos puntos. Uno de ellos es, me puse a investigar justamente de lo que hablabas, investigaciones que avalen esto que hablamos, ¿no? El impacto que tiene nuestro entorno, nuestra vivienda, nuestra salud emocional. Por ejemplo, hay un estudio de España, es un informe del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, y en este estudio dice que alrededor del 40% de los ciudadanos en España han experimentado ansiedad, ¿no? Relacionada con la vivienda. También hay otro estudio que dice que alrededor del 81.63% de los jóvenes tienen que recortar gastos en salud debido a los altos costos de la vivienda, ya sea en la renta o ya sea en la compra. Entonces vemos cómo sí es fundamental para el bienestar humano la vivienda, ¿no? Entonces estos son estudios que se hacen en España, pero en México también ha habido algunos estudios. Por ejemplo, en cuanto al estrés, hay un estudio que hizo la Universidad del Valle de México, donde dice que alrededor del 13% de los encuestados perciben su hogar como un sitio estresante. O sea, un 13% es algo bastante significativo, ¿no? Que es tu templo, en teoría debería ser tu templo, el lugar en donde tú te sientes tranquilo. Lo hablábamos al inicio, las casas de tabla roca o los departamentos de tabla roca no tienes privacidad, ¿no? Hay lugares en el mundo en donde a las 8 de la noche tú ya no puedes hacer ningún ruido y no se te puede caer ni un lápiz ni nada porque los vecinos, o sea, ese nivel de desarrollo o no desarrollo pues perjudica bastante la salud. También hay otro estudio de la ONU publicado en el 2019 donde dice que el 38.4% de la población mexicana vive en viviendas inadecuadas. O sea, estamos hablando también de, si lo ponemos en viviendas, es un mundo de gente, ¿no? Ahora, la segunda cosa que yo creo también interesante de abordar, que no sé qué pasa en nuestra construcción del conocimiento colectivo, pero se lo quiero adjudicar a las redes sociales. Las redes sociales nos han acercado mucho conocimiento, ¿no? Conocimiento falso, conocimiento verdadero, pero al fin que podemos estar más en contexto de dónde venimos, por qué nuestra necesidad de una vivienda, ¿no? Alguien en algún momento se preguntó, bueno, ¿y por qué estamos viviendo en casas, no? ¿Por qué no vivimos al aire libre, no? Y si lo pensamos en los inicios,
nosotros siempre tuvimos la necesidad de resguardarnos, ¿no? Fue una de nuestras primeras necesidades, tener donde resguardarnos de los animales y del clima. Y teníamos viviendas que no construíamos por nuestra propia mano porque éramos nómadas, nos movíamos por todos lados, entonces si veíamos una cueva, ahí estábamos todos en la cueva, ¿no? Y si veíamos un árbol que nos diera sombra, ahí estábamos. Entonces hay un autor muy interesante que se llama Yuval, tiene un texto que se llama Sapiens, y él es un historiador, él hace toda una investigación de en qué momento nos convertimos en esto. ¿En qué momento nos convertimos en una sociedad civilizada que requiere de vivienda y requiere de un montón de cosas para estar bien? O sea, si antes abajo un árbol la hacíamos, ¿no? Todavía no necesitamos irnos hace 12,000 años de eso. Si nos vamos a las zonas rurales, hay gente todavía que se sacia con tener una vivienda módica, se regocija en la naturaleza, ¿no? Vemos que pareciera que esto es más una opción que una necesidad. Pero en sus inicios, todo esto vino a desarrollarse a partir de que alguien, ¿no?, dijo, oye, ¿y si en lugar de andar caminando por aquí y por allá, nos quedamos un ratito aquí, ¿no? ¿Qué pasa si ya no seguimos caminando? ¿Qué pasa si nos sentamos un rato y aquí construimos, hacemos una réplica de las cuevas con el material que tengamos? Y entonces empezaron a ver las primeras casas. Eso fue en Turquía, no hace mucho, estoy hablando de hace 9,000 años, es muy poco tiempo. La verdad es que nuestra civilización tiene poco tiempo. Y en Turquía encontraron las primeras casas, que eran básicamente de piedra, ¿no? La tallaban, la pulían y ahí se resguardaban. ¿Qué nos llevó a sentarnos? La necesidad de comer. Hay este autor del que te hablo, Yuval, dice que la agricultura nos vino a esclavizar. Y uno puede pensar, no, hablamos de Sinaloa, estamos en Sinaloa, la agricultura es algo de nosotros, podemos hablar de la agricultura. Y Yuval dice que la agricultura nos esclavizó porque nos asentó. Entonces, las primeras colonias que ya tenían su casita, ¿no?, empezaron a tener tierras y empezaron a trabajar las tierras. Entonces, si tú tienes una propiedad, ya no tienes la necesidad de moverte. Entonces, a partir de la tierra y de la agricultura, es que empieza la vivienda a verse como una necesidad, una necesidad hechiza, por decirlo de alguna manera. Y se empezaron a construir casas y ahí empezó todo. Empezó a desarrollarse y este modelo se fue replicando pues, en diferentes partes del mundo. A mí me parece muy interesante tener en consideración esto, porque a veces ignoramos la esencia de lo que es tan básico en nuestra vida. Ahorita ya ni siquiera podemos, o no tenemos el tiempo de cuestionarnos por qué tengo que vivir en casa, ¿no? ¿Y en qué momento la casa se empezó a volver un negocio? Eso también es muy interesante. Te decía al inicio, más o menos en la época industrial, cuando empezaban a nacer las primeras fábricas y se empezó a explotar más la mano de obra, empezó a haber la desigualdad de las clases sociales. Y este tema de regular la vivienda, la construcción de desarrollos inmobiliarios, no es de hace 50 años, estoy hablando de 1800, pues, o sea, este problema es un problema muy viejo. Entonces, creo que en ese sentido, la historia nos ha condicionado para que yo, para que tú, para que Silvia cree un discurso en su mente en donde le empieza a generar estrés el no tener lo que la gente no se pregunta, lo que no se cuestiona, ¿no? Y los que sí se cuestionan y los que sí ven un sentido económico en la vivienda, en la mayoría de los casos, pues abusan de eso, ¿no? Y creo que tú tienes experiencia en esos casos en donde te cuestionas cómo es que venden casas tan mal estado, ¿no? ¿Por qué le invierten tanto a un proyecto que va a ser al rato una obra negra? Sé que tienes la información de primera mano de todos los fraccionamientos que actualmente están abandonados y que tiene que ver con esto que hablas de la educación económica, de la educación financiera. Pero imagínate, si desconocemos hasta de dónde venimos, de la historia. De la historia, ¿tú crees que vamos a saber de educación económica? Sí, fíjate que eso fue algo que compartí hace rato con Silvia, que le decía, oye, es que antes yo pudiera querer
Bueno, las personas que podían tener su patrimonio, el hacer crecer su dinero y eso era porque eran personas que tenían que ser economistas o financieros o ahora están en una super universidad. Pero ahorita que estas generaciones tienen tanta información a la mano que pueden aprender muchas cosas, como tú dices, desde donde iniciamos hasta donde estamos ahorita, no lo hacen. O sea, a mí me tocó una vez ver en el ejemplo de mi hija que me dijo, oye, es que yo no sé cuáles son las costumbres que tienen en Hawái de Ujú, alimentación, cuáles son los alimentos y eso. Y yo así de, oye, para eso está el internet. O sea, ujú. no necesitas ir a Hawái y verlo. Entonces, igual yo pienso que mucha gente dice, es que yo no podía ir a Harvard, donde están los mejores economistas, y poder haber cambiado, de haber iniciado, de estar en un nivel de interés social a pasar algo mucho Sí, más. Pero sí hay mucha información que la gente prefiere caer en la teoría de decir, eso me huele como a fraude o eso no es para mí y seguir en donde están, ¿no? Que ujú. eso es algo que de una manera psicológica hemos tenido charlas con personas y decir, bueno, ¿en qué influye, no? Porque cuando ya me toca llegar a viviendas y eso y ver en las condiciones también que Sí. viven, digo yo, o sea, no estoy hablando que son invasores, no estoy hablando personas que no tienen ropa para Ujú. vestirse. No me ha tocado gente que sale súper elegante y todo y abro la puerta de la casa y no puede ser, o sea, Claro, y eso es un reflejo, ¿no? De lo que uno ajá, es.